Ray Dalio decía semanas atrás que esperaban bajadas del mercado de entre el 20 y el 25% en septiembre. La idea que tengo, por tanto, es hacer este vídeo ahora y hacer otro a mediados de octubre y ver si Ray Dalio se ha equivocado o no en sus predicciones. Estoy de acuerdo en los argumentos que está dando y por qué en base a eso puede llegar a haber una corrección en el mercado, pero me parece demasiado dar una cifra tan exacta y una fecha tan exacta. Ray Dalio, para quien no lo conozca, es un inversor muy bueno. Está casi en la liga de Peter Lynch y Warren Buffett, aunque no es tan conocido como ellos. Actualmente maneja un patrimonio de unos 19 billions, es decir, el tío sabe de lo que habla. Entonces vamos a tratar de analizar esos argumentos que ha dado y traducirlos a un lenguaje un poco menos técnico para que todo el mundo lo entienda y, bueno, pues en base a estos argumentos que ha dado, pues puedas tomar tus propias decisiones en tus inversiones. Como bien sabéis, tanto la Fed como el Banco Central Europeo están tratando de frenar la inflación. En julio, Bill Ackman, que es otro famoso inversor, él argumentaba que la Fed debería haber subido los tipos de interés mucho más rápido, ¿no? En aquel momento andaban subiendo en torno a un 0,25 o por ahí. Y él decía que deberían subir a un 0,75 o incluso a un 1% para tratar de frenar la inflación, porque era mejor, según sus argumentos, era mejor provocar una recesión aunque sea corta y frenar la inflación a que la inflación se siga propagando, digamos, y que se empiece a ser como permanente, que es justamente lo que está pasando. Semanas después de que Bill Ackman hiciera su anuncio, la Fed había anunciado de que iba a subir los tipos de interés un 0,75%. O sea que ese hombre también sabe de lo que habla. Como no podía ser de otra manera, en España estaban todos los tertulianos por aquel entonces hablando de que era una barbaridad subir los tipos de interés a un 0,75%, que eso iba a provocar una recesión, que no sé qué, que patatín, que patatún. Los tertulianos que de todos saben, que tanto hablan de COVID como de geopolítica, como de economía. Bueno, en fin, todos esos tertulianos decían que en España nunca iba a pasar. Pues la semana pasada, como bien sabéis, el Banco Central Europeo pues acababa de anunciar que subiría los tipos de interés a un 0,75%. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Ray Dalio? Bueno, porque él está dando todos estos argumentos que es lo que va a provocar la caída y él se está basando en Estados Unidos, pero en Europa también va a pasar, ¿vale? Es decir, vamos con un cierto retraso con respecto a Estados Unidos, pero primero la inflación aumentó en Estados Unidos, luego aumentó en Europa. La Fed subía tipos de interés y luego lo subía el Banco Central Europeo. La Fed se ponía más agresiva y ahora va el Banco Central Europeo a ponerse un poco más agresiva con la subida de tipos de interés. Ray Dalio, los argumentos que está dando por los cuales está prediciendo esta caída de mercado es que la inflación va a ser mucho más persistente de lo que se esperaba o de lo que decía la Fed por aquel entonces, no, o incluso los gobiernos europeos también, y que el precio de las acciones va a bajar en torno a un 20 o un 25%, y esto es en base a la retirada de estímulos por parte de la Fed. Luego analizaremos qué es esa retirada de estímulos. Entonces podemos decir que hay unos tres riesgos actualmente que es lo que puede provocar una corrección en el mercado en los próximos meses y en un futuro muy inmediato, ¿no? El primero sería la compresión de múltiplos. Los que sabéis, bueno, y para el que no lo sepa, el Standard Poor's 500 inicios de años estaba cotizando un PER de 24 más o menos, es decir, 24 veces beneficio. Actualmente está a un PER de 17. Para el que no lo sepa, el PER mide lo caro o barato que puede estar un activo. O sea, es una medida que es muy básica, pero te da una idea de un plumazo lo caro o barato que puede estar un activo. Y esto es el precio actual del mercado dividido de los beneficios. Si estamos a 17 veces, ¿no? Es decir, el precio actual de todo el Standard Poor's 500 dividido la media de todos los beneficios, nos está dando un par de 17. 17 es la media histórica aproximadamente. Pero si los beneficios caen, es decir, el divisor cae, ese múltiplo se va a transformar en algo mayor. Por lo que el Standard Poor's 500, aunque esté al mismo precio, pasará a estar más caro de lo que está actualmente. Eso es lo que se conoce como compresión de múltiplos. Y es una de las razones que está dando Ray Dalio por la que puede llegar a caer el mercado en las próximas semanas o los próximos meses. El segundo problema sería la bajada de beneficios por la recesión, que era, bueno, está muy relacionado con el primero, evidentemente, ¿no? Es decir,
Si hay una recesión, hay menos inversión y las empresas van a generar muchos menos beneficios, lo que se va a transformar en que el precio de una acción que a lo mejor ahora está pues, correctamente valorada, si está en su precio justo, pero si los beneficios de una empresa caen, esa, por más que se mantenga ese precio de la acción, va a pasar a estar como digamos cara, ¿no? El otro gran problema es la liquidez del sistema y está muy relacionado con los otros dos puntos. Es decir, al haber menos liquidez en el sistema y en gran parte es debido a que el precio está más caro, el precio del dinero está más caro, por lo tanto hay menos préstamos, hay menos inversión, hay menos consumo también. Entonces, al haber menos consumo, las empresas tienen menos beneficio y es todo un círculo. Es decir, si una empresa tiene menos beneficios porque hay menos consumo, el precio de esa acción, como es evidente, va a caer. Es decir, estos tres puntos es el problema de cuya analogía podemos resumir en la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si suben los tipos de interés y los suben de forma agresiva para frenar la inflación, van a provocar una recesión. Y si no lo suben, pues la inflación seguirá estando e incluso podría llegar a aumentar. Estos son los argumentos que ha dado Ray Dalio. Recuerda que puedes darle like a este vídeo si te gusta este tipo de contenido, que a mí me ayudas muchísimo. El otro gran problema que hay, y es en el que Ray Dalio se está basando para prever la próxima gran caída, digamos, es la retirada de dinero por parte de la Fed y probablemente del Banco Central Europeo en los próximos meses. Como bien sabéis, la Fed y realmente son los bancos centrales, tienen como dos mecanismos para tanto como para fomentar o como para frenar el consumo. El primero de los mecanismos es inyectar dinero en el sistema y esto es en base a comprar deuda o imprimir dinero. Al imprimir dinero, pues bueno, dan subvenciones, tal, para fomentar el consumo. Esto normalmente lo hacen cuando hay un frenazo en la economía demasiado brusco, o cuando hay un parón, como fue en la época del confinamiento, y que fue lo que hicieron. Es decir, bajaron los tipos de interés a cero, imprimieron un montón de dinero para tratar de, bueno, que hacer que la economía se mueva, ¿no? Y como bien sabéis, esto a la larga empieza a fomentar el consumo y los precios de las cosas tienden a subir porque hay mucha demanda, ¿no? Y es lo que se conoce como inflación. Entonces ahora la Fed y el Banco Central Europeo, o los bancos centrales, mejor dicho, tienen que tratar de frenar esa inflación. ¿Qué pasa? Que para frenar la inflación que hay actualmente, la única forma que tienen de hacerlo es tratar de frenar el consumo. Y eso lo van a hacer básicamente de dos formas. La primera, que ya la conocemos todos, que es la subida de tipos de interés para que la gente pues, no pida tanto dinero, para que no haya tanto dinero en el sistema y haya tanto consumo, digamos. Y la segunda es dejar de comprar deuda. Esto es lo que Ray Dalio se refería con la retirada de estímulos. Es decir, la Fed dejará de comprar 90 billions de deuda por mes a solo comprar 45, que es la mitad. Por lo que Ray Dalio afirmaba que no es posible librarse de la caída y hay que reducir riesgos e invertir diversificadamente y sectorialmente. Sectorialmente aquí, bueno, pues podemos decir que los sectores donde se va a notar un poco más, bueno, pues esta retirada de dinero, evidentemente va a ser en la construcción, ¿no? La construcción, hipotecas, bueno, todo lo que sea referente al mundo inmobiliario. También se va a ver afectado, pues, yo qué sé, las aerolíneas, porque la gente al no tener dinero pues, viajará menos, los hoteles, tal vez, los bancos, al contrario de lo que estaba diciendo el gobierno de España, de que le van a subir un impuesto, no sé qué, pues los bancos también se van a ver afectados, macho. Es decir, los bancos van a vender menos hipotecas y una gran parte de los ingresos bancarios vienen de las hipotecas que venden. Bien, como conclusión, yo estoy de acuerdo en absolutamente casi todo lo que dijo, salvo una cifra exacta que dio. Me parece un poco sobrado, pero sí que estoy de acuerdo en cada uno de los puntos que dio. Es decir, me parecen argumentos totalmente lógicos como para prever que el mercado siga cayendo en general, ¿no? Y que la economía realmente empiece a caer. Ahora es el momento ideal para empezar a invertir. Tenéis que tener en claro que nadie es capaz de decir cuando se está en el suelo o si va a seguir cayendo 3 escalones más o 4 escalones más. Actualmente muchísimas acciones han caído y las empresas en general, bueno, pues están en un precio justo, es decir, las small caps sobre todo están incluso hasta baratas. Esto es en general, ¿eh? No estoy diciendo que vayáis a comprar small caps ni os pongáis a comprar acciones.
Pero en general el mercado ahora está en su precio justo, está ideal para empezar a invertir. El momento ideal para invertir no es a finales de 2021, cuando todo el mundo estaba eufórico y todo el mundo quería invertir, o en, yo que sé, a mediados de 2020, que todo el mundo quería invertir en SPACs, en acciones de crecimiento y tal. No, ahí es cuando hay euforia y justamente es cuando hay que tener miedo. Por lo que si recordamos la frase de Warren Buffett, sea avaricioso cuando todos tienen miedo, ahora es el momento ideal.